Entonces acá vamos a ver diferentes grupos farmacológicos, pero definitivamente los más importantes son la farmacoterapia de la patología ulceropéptica, que creo que este gráfico termina de resumir todos estos fármacos, ¿no? Entonces, ¿qué fármacos tenemos? Para la patología ulceropéptica tenemos los más potentes en bloquear la producción de ácido, ¿no? Porque cuando nos referimos a la patología ulceropéptica, estamos refiriéndonos a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, a la gastritis, a la úlcera péptica, ¿ya? En la cual, en muchos casos, la secreción del ácido clorhídrico, la pepsina, tienen bastante función en la patogénesis. Entonces hay que bloquear la producción de ácido. Por eso les decía que los más potentes son los inhibidores de bomba de protones. Son los más potentes en bloquear la absorción de ácido clorhídrico, ¿no? Bloquean hasta un 80-95% la producción de ácido clorhídrico. Entonces ahí está el omeprazol, el esomeprazol, el pantoprazol, el rabeprazol, etc. Esos son los más potentes en bloquear la producción de ácido clorhídrico y, como su nombre lo indica, ¿no?, inhiben de forma irreversible, ya sea un bloqueo irreversible, ojo, en la bomba protón-potasio. ¿Se acuerdan? De la célula parietal. Entonces, recuerden que es la célula parietal o también llamada célula oxíntica. Entonces, estos fármacos van directamente a la bomba y la bloquean de manera irreversible. Por eso son muy potentes. Pero luego tenemos sus compañeras, que son los antagonistas de los receptores H2. ¿Se acuerdan que en la célula parietal, en la posición vasolateral, tenemos los receptores de histamina, ¿verdad? H2. Y la histamina es un agonista, al igual que la acetilcolina, al igual que la gastrina, es un agonista de la célula parietal que va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Entonces recuerden que tiene su receptor H2, que vía su segundo mensajero, que es AMP cíclico, aumenta la producción de ácido. Entonces, si bloqueamos a los receptores de histamina, entonces también bloqueamos la producción de ácido. Pero son menos potentes que los inhibidores de bomba, ¿ya? Son menos potentes, por eso estarán como alternativa, ¿ya? Ahí tenemos pues la famosa ranitidina, ¿no? También tenemos la famotidina, la cimetidina, etc. Son los antagonistas de los receptores H2. Muy bien. Podríamos dar también antagonistas muscarínicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la atropina bloquea la producción de ácido, porque la atropina va a bloquear los receptores muscarínicos, acuérdate, que están de la acetilcolina en la célula parietal, los receptores M3. Entonces, acuérdense que junto con la gastrina, la acetilcolina tienen como segundo mensajero al calcio para aumentar la producción de ácido. Pero utilizar anticolinérgicos es muy inespecífico y tendríamos que usar dosis altas para bloquear la producción de ácidos. Entonces, por ejemplo, la atropina, cuando ya lo damos a dosis muy altas, 10 miligramos, qué sé yo, podremos recién bloquear la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Pero produciríamos efectos adversos, ¿ya? Porque tendríamos que utilizar dosis altas. De ahí que los más utilizados son los inhibidores de bomba y los antagonistas de H2 para bloquear la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces no se utilizan como tal los antagonistas muscarínicos, no se utilizan como tal en la farmacoterapia de la patología ulceropéptica, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, en la patología ulceropéptica tiene mucha patogénesis esta bacteria, lo que viene a ser el Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Entonces, aparte de dar antiácidos, hay que dar antibióticos. Acuérdense que antibióticos tienen efecto contra este bacilo gram negativo microaerófilo, amoxicilina, claritromicina, tetraciclina, metronidazol, tienen efecto contra esta bacteria. Y un antiácido, que es el bismutol, ¿correcto? El bismutol aumenta la secreción de moco y bicarbonato, ojo, y tiene efecto contra el Helicobacter pylori. Entonces, cuando te pregunten qué antiácido tiene efecto contra el Helicobacter pylori y aumenta la secreción de moco y bicarbonato,
ese es el bismutol, acuérdense, bismutol. También tenemos citoprotectores, ¿ya? En este caso, ¿qué citoprotectores tenemos? Tenemos el sucralfato, ¿ya? El más representativo de los citoprotectores. Porque el sucralfato lo que hace, chicos, es que forma una sustancia gelatinosa, un polímero viscoso al reaccionar con el ácido, ¿ya? Al reaccionar con el ácido, porque el sucralfato tiene sacarosa, ¿ya? Tiene sacarosa junto con hidróxido de aluminio, que al reaccionar con el pH ácido, por eso es muy importante el ácido, el pH ácido a nivel del estómago, porque el pH ácido va a hacer que el sucralfato sufra una reacción y forme un polímero viscoso que va a sellar, a proteger esos cráteres o esas alteraciones en la mucosa gástrica. Hasta por 6 horas puede protegerlo, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo también de farmacoterapia en la patología ulceropéptica, ¿no? Muy bien. Y también podemos neutralizar el ácido de frente, ¿no? Entonces recuerden que se secreta iones protones y miren acá, iones cloro a la luz, y luego en la luz ya se produce el ácido clorhídrico. Y podríamos entonces neutralizar el ácido con los famosos antiácidos. Los antiácidos, ¿no? Que pueden ser de acción local o de acción sistémica, pero los que se prefieren son los de acción local para evitar los efectos adversos. Y ahí está, por ejemplo, el sulfato de magnesio, el hidróxido de magnesio, perdón, el hidróxido de magnesio o el hidróxido de aluminio, acuérdense, ¿no? Y que en muchas presentaciones vienen juntos. Por ejemplo, el famoso Milanta, el Melox, son combinaciones de hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio, que lo que van a hacer es neutralizar a este ácido, ¿no? Recuerden, porque son álcalis, son sustancias alcalinas que al juntarse con ácido producen sal y dióxido de carbono, ¿no? Por eso muchos de estos generan eructos, ¿no? Porque la reacción al final produce sal y dióxido de carbono. Entonces su efecto es neutralizar el ácido que se produce. Por eso se emplea después de las comidas, ya sea en la patología de reflujo, para alivio sintomático, o para también patología ulceropéptica, ¿no? Pero después del consumo de alimentos. En cambio, cuando damos los inhibidores de bomba, omeprazol, ranitidina o sucralfato, lo damos antes de las comidas, ¿correcto? Antes. En cambio, en este caso de los antiácidos, como el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, lo damos después de las comidas, ¿no? Muy bien, tienen un buen efecto, ¿no? Neutralizador del ácido formado, ¿ya? El efecto rápido sobre todo se consigue con el hidróxido de magnesio y el efecto duradero con el hidróxido de aluminio. Y recuerden que el magnesio estimula la peristalsis, por eso que puede dar diarrea. Y el aluminio, al revés, disminuye la peristalsis, por lo tanto puede dar estreñimiento. Por eso que se combinan y al final el efecto se bloquea, no produce ni diarrea ni estreñimiento. Pero si tú lo darías separado, si darías solo hidróxido de magnesio, generarías diarrea. Si darías solo hidróxido de aluminio, generarías estreñimiento. Es por eso que los productos Milanta, Melox, vienen los dos y con eso se bloquea el efecto a nivel de la peristalsis. Es por eso que te comenté que el sucralfato tiene sacarosa y tiene hidróxido de aluminio, ¿verdad? Por eso cuando te pregunten qué efecto adverso dará el sucralfato, estreñimiento. El sucralfato da estreñimiento. Bismutol genera melena, ¿no? Oscurece las deposiciones, ¿ya? Muy bien, y así vamos a hablar. Entonces estos antiácidos, su efecto es este, ¿no? Neutralizar el ácido, neutralizar. Los sistémicos casi no se utilizan por los efectos adversos. Ahí tenemos el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, que es el más potente, es el antiácido más potente que neutraliza, carbonato de calcio, ¿ya? Pero no se utilizan porque generan un síndrome, acuérdense, porque se pueden absorber, que se llama síndrome leche-álcali, que va con hipercalcemia, va con insuficiencia renal.
Por eso es que generalmente no se emplea, ¿ya? Generalmente no se emplea. Muy bien, entonces ahí hemos visto los grupos farmacológicos, ¿verdad? Los que bloquean la producción de ácido, donde están los inhibidores de bomba, los antagonistas H2. Tenemos los citoprotectores, donde está sucralfato, bismutol, ¿no? Y tenemos los antiácidos, que ya hemos mencionado, que son los que neutralizan. Y los antibióticos, obviamente, contra Helicobacter pylori, ¿no? Ya está. Recuerden que los AINES son gastrolesivos, mucho cuidado, ¿ya? Sobre todo en adultos mayores que ya tienen antecedente, ¿no es cierto? Antecedente de patología úlcera péptica, hay que tener cuidado, porque los AINES bloquean la producción de prostaglandinas, que son en este caso gastroprotectores. ¿Ya? Las prostaglandinas son gastroprotectores, entonces al dar AINES bloqueamos la producción de prostaglandina, ¿ya? Muy bien, entonces es muy importante diferenciar estos dos grupos farmacológicos en la producción de ácido, ¿no? Los llamados inhibidores de bomba de protones, donde el más representativo creo es el omeprazol, y los antagonistas de los receptores de histamina H2, ¿correcto? Donde el más famoso es la ranitidina, ¿no es cierto? Entonces son dos grupos diferentes, en los cuales los inhibidores de bomba son los más potentes, acuérdense, porque bloquean la producción de ácido en un 80 a 95%, bloquean la producción de ácido, ¿ya? ¿Por qué? Porque bloquean tanto la producción de ácido basal como la estimulada. ¿Cómo es eso? La secreción de ácido basal es cuando no estamos ingiriendo alimentos, por ejemplo, cuando dormimos o ¿no? Entre las comidas, ¿correcto? Esa es la secreción basal. Y la secreción estimulada es la secreción de ácido producto de la ingesta de alimentos. Cuando uno ingiere alimentos, aumentamos la secreción de ácido. Lo hemos visto en la fase cefálica, en la fase gástrica, se produce ácido estimulada por los alimentos, ¿no? Entonces son dos periodos de la secreción de ácido y el inhibidor de bomba te bloquea los dos, tanto la producción basal como la producción estimulada. En cambio, la ranitidina, acuérdense que la ranitidina te va a bloquear la producción, en este caso de ácido, pero con menor potencia, ¿correcto? Porque la potencia solo llega a bloquear a un 70% la producción de ácido y solo te bloquea principalmente la secreción basal de ácido. Por eso tiene menos potencia, porque no te bloquea tanto la secreción de ácido estimulada por los alimentos como sí lo hace los inhibidores de bomba. Recuerden que los inhibidores de bomba hacen un bloqueo, ¿no?, de la bomba protón-potasio, pero es un bloqueo irreversible, ¿correcto? En cambio acá el bloqueo de la ranitidina sobre los receptores de histamina es un bloqueo reversible, es un bloqueo competitivo, ¿ya? Por eso también explicaría su menor potencia, ¿no? Su menor potencia. Ambos, recuerden que los antiácidos son inhibidores del citocromo P450, bloquean al citocromo P450. Tienen metabolismo hepático, tienen eliminación renal, pues en insuficiencia renal hay que evitar su uso o incluso si es que es necesario su uso hay que ver la dosis correcta, ¿no? Porque tienen metabolismo hepático y tienen eliminación por vía renal, ¿ya? Algo que quiero que te acuerdes es que el omeprazol, ¿ya?, es un profármaco porque necesita a lo que viene a ser el ácido, ¿ya?, el ácido del estómago para activarse. Y tiene metabolismo hepático, ¿ya? Por eso les había mencionado, ¿no? Y ese citocromo que va a metabolizar a los inhibidores de bomba es el citocromo 3A4, que también metaboliza las benzodiazepinas, acuérdense, y al 12-19. Entonces, ese sí utiliza el omeprazol, ¿no? El citocromo 3A4, 12-19, ¿ya? Y te estoy diciendo que lo que hacen estos es inhibir al citocromo. Y acuérdate que este citocromo 12-19 se encarga de activar al clopidogrel. Por eso tú no puedes combinar omeprazol con clopidogrel, porque el clopidogrel es un profármaco
necesita activarse en el hígado. ¿Y quién lo activa? El citocromo 12-19. Activa el clopidogrel para ejercer su efecto de antiagregación plaquetaria. Si tú lo combinas con omeprazol, el omeprazol bloquea este citocromo, de tal manera que el clopidogrel no se activa y no tendríamos el efecto deseado. Por eso esa es una interacción que debes acordarte, ¿ya? También no está, en este caso, restringido el uso de los antiácidos cuando se utilizan, pues, algunos antibióticos como tetraciclinas, incluso el hierro mismo, ¿no? Recuerden que si los ácidos favorecen la absorción de hierro, si damos antiácidos, disminuye la absorción de hierro, ¿no? En cuanto a reacciones adversas, son bien tolerados, ¿no? Pero en el caso del omeprazol, por ejemplo, se ha descrito la cefalea, náuseas, vómitos, diarrea. Y en usos prolongados, crónicos, puede dificultar la absorción de calcio, y de ahí que algunos estudios han asociado al mayor riesgo de fractura, sobre todo en adultos mayores. Entonces, mucho cuidado con el uso crónico, el uso prolongado, ¿no?, en adultos mayores, porque puede aumentar el riesgo de fracturas, ya que alteran la absorción de lo que viene a ser calcio, ¿no? En el caso de la ranitidina, recuerden su reacción adversa, ¿ya?, son hepatotóxicos, ojo, generan hepatotoxicidad, también pueden generar náuseas, generan vómitos, ginecomastia en el caso de la cimetidina. La cimetidina tiene un efecto antagonista sobre los receptores de andrógenos, al igual que la espironolactona. Es un antagonista de receptores de andrógenos, con lo cual podrían producir este efecto, ¿no? Ginecomastia. La ranitidina no, sino más es la cimetidina, ¿ya? El omeprazol tiene una dosis estándar de 20 miligramos, acuérdense que lo pueden dar cada 12 horas. En ayunas es mejor, acuérdense, antes de los alimentos, ¿no? La ranitidina es 150 miligramos, ¿no es cierto? Pero también lo puedes dar hasta 2 veces al día, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son los dos grupos que bloquean lo que viene a ser la producción de ácido clorhídrico. Pero definitivamente los inhibidores de bomba son los más potentes, ¿ya? Incluso hay mejores versiones, ¿no?, que el omeprazol, por ejemplo, el esomeprazol, que es un isómero del omeprazol. ¿En qué le saca ventaja? En mayor biodisponibilidad. La biodisponibilidad de la ranitidina, del omeprazol, llega a un 50% de biodisponibilidad, porque tienen bastante metabolismo hepático, y más si se consume con alimentos. Por eso el omeprazol hay que darlo en ayunas, hasta 1 hora antes de la ingesta de alimentos, porque si no, disminuye su biodisponibilidad, ¿ya? Entonces, su isómero del omeprazol es el esomeprazol, ¿ya?, que tiene una biodisponibilidad hasta del 80%, ¿ya?, del 80%. Muy bien. Otra cosa también interesante de los derivados del omeprazol es que sabemos que el omeprazol inhibe el citocromo P450 y eso tiene interacciones farmacológicas. El ejemplo que deben acordarse es del clopidogrel, que les comenté. Pero tenemos otros, como por ejemplo el pantoprazol, el rabeprazol, que no tienen esa interacción con el citocromo, es decir, no bloquean el citocromo P400, no son inhibidores del citocromo P450. Y esa es una ventaja porque va a evitar las interacciones con otros fármacos, ¿no? Entonces esa es la ventaja del pantoprazol o del rabeprazol. En el caso de la ranitidina tenemos la cimetidina y el otro más potente, acuérdense, hasta 40 veces más de potencia que la ranitidina, la famotidina, pero que no se emplea. Es un concepto más teórico, ¿no? Ya está. Entonces, eso es con respecto a los fármacos que bloquean la producción de ácido, ¿no?, que lo empleamos en enfermedades de reflujo, en úlcera péptica, etc. Y recuerden que hablamos de lo que viene a ser la bacteria, el Helicobacter pylori, en la cual no basta con dar estos fármacos inhibidores de la producción de ácido, ¿ya? Porque cuando uno da omeprazol o da ranitidina, cuando un paciente tiene úlcera, donde la causa más frecuente es la bacteria,
Miren que lo que pasa es que los síntomas pueden remitir, pero si uno da ranitidina sola, como está acá en la imagen, ¿no es cierto?, con triangulito, miren que el porcentaje de recurrencia de la úlcera es alta. Entonces le podrá calmar los síntomas, pero la recurrencia, la recidiva es alta. En cambio, si empleamos las terapias, como en este caso la estándar, la triple terapia, miren cómo el paciente alivia los síntomas y su tasa de recurrencia es menor, porque con la asociación de antiácidos con antibióticos erradicamos a la bacteria. ¿Ya? Entonces, por eso cuando hay Helicobacter pylori, ya con las pruebas directas hemos determinado, ¿no?, con la biopsia, con la histología, hemos determinado que hay la presencia de esta bacteria en el estómago, debemos dar terapia asociada, antiácido con antibióticos. Ya no es suficiente solo antiácidos, hay que asociar antibióticos. Por eso les decía, la más conocida, la triple terapia, que es la llamada OCA, ¿no? Omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Entonces damos omeprazol, 20 miligramos cada 12 horas, claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, y amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas. Ese es el esquema que se emplea por 14 días para bajar la resistencia en comparación a los 10 días. Hay que mejor dar por 2 semanas para evitar la resistencia, ¿no? Entonces, ese es el esquema llamado triple terapia, erradicador del Helicobacter pylori. Entonces, además de omeprazol, que es inhibidor de bomba, también hay que dar antibióticos contra el Helicobacter, y en este caso tenemos a la claritromicina y a la amoxicilina, ¿ya? También tenemos una cuádruple terapia, ojo, tenemos una cuádruple terapia, ¿ya?, donde el esquema se llama BOM, recuerden, BOM, ¿no?, donde está bismutol, que habíamos dicho es el antiácido que tiene efecto contra Helicobacter pylori y aumenta la absorción de moco y bicarbonato. Tenemos omeprazol, ¿no es cierto?, y asociamos otros antibióticos, ¿ya?, que es el metronidazol, 250 miligramos cada, entonces, 6 horas, o sea, 4 veces al día. Y tetraciclinas también, ¿no? Tetraciclinas, ¿ya? En este caso damos también, en el caso de tetraciclinas, 100 miligramos también cada 6 horas, 4 veces al día. Dan dosis altas, ¿no?, en realidad, para evitar la resistencia, nuevamente por 14 días, ¿ya? Por 14 días. Ya está, entonces el esquema de triple terapia es OCA y el cuádruple terapia es BOM, ¿no? Y con eso podemos erradicar a la bacteria y aliviar los síntomas y evitar la recidiva. Esa es la importancia de estas terapias, ¿no? Ya está, porque recuerden que el Helicobacter está asociado a gastritis, a úlcera, a cáncer, ¿no?, adenocarcinoma, linfoma gástrico, etcétera, ¿no? Muy bien. Les decía que el otro grupo de fármacos también son los citoprotectores, ¿ya? En el caso de los citoprotectores, el representante, ¿no?, es el sucralfato, ¿ya? Citoprotectores es el sucralfato, ¿ya? El sucralfato es una combinación de sacarosa con hidróxido de aluminio, ahí lo estamos viendo, miren, ¿ya? Contiene hidróxido de aluminio junto con sacarosa. Y que cuando viene el pH ácido, porque también es un profármaco, al igual que el omeprazol, es un profármaco porque necesitan el pH ácido para activarse. Y reaccionan formando un polímero viscoso que se va a adherir justamente a las zonas donde hay discontinuidad de la mucosa gástrica, donde hay defecto de la continuidad. Y de esa manera protege, ¿no? Ese efecto protector lo hace hasta 6 horas, ¿ya? Por eso se da estos citoprotectores, ¿no?, como el sucralfato, también antes de las comidas y 2 a 3 veces por día, ¿no?, dependiendo, ¿no?, de la sintomatología. Su efecto adverso, como contiene aluminio, su efecto adverso es estreñimiento, porque el aluminio, acuérdense que disminuye la motilidad a nivel intestinal, ¿ya? Muy bien, listo. Ahora vamos a pasar a otro grupo de fármacos que vienen a ser
en este caso, los fármacos proquinéticos. Los fármacos proquinéticos son aquellos que aumentan la motilidad a nivel del esófago, a nivel del estómago, a nivel del intestino, ¿ya? Aumentan la motilidad, aumentan el peristaltismo. Entonces tenemos ahí varios grupos, ¿ya? Lo que quiero que recuerdes en un inicio es que la acetilcolina, la serotonina, estimulan la motilidad, estimulan el músculo liso del tubo digestivo, favoreciendo, ¿no es cierto?, la motilidad. En cambio, la dopamina inhibe, sobre todo, la transmisión colinérgica y por lo tanto la dopamina inhibe la motilidad a nivel del tubo digestivo. Eso tienen que acordarse. Es por eso que si yo quiero un efecto proquinético, ¿no es cierto?, o sea, un fármaco que aumenta la motilidad se llama proquinético, ¿ya? ¿Quiénes serían? Los agonistas de los receptores de serotonina. ¿De qué receptor principalmente? Del 5-HT4, agonistas del 5-HT4. Recuerden que la serotonina es una sustancia que deriva del metabolismo del triptófano, ¿no?, de este aminoácido llamado triptófano, ¿ya? Entonces ahí tenemos a este fármaco, el tegaserot. El tegaserot es un fármaco proquinético porque es un agonista de los receptores 5-HT4, de los receptores de serotonina 5-HT4, el cual va a favorecer la motilidad a nivel intestinal, ¿ya? A nivel intestinal. Por eso este fármaco se emplea en síndrome de intestino irritable cuando predomina, en este caso, ¿qué cosa? El dolor, la distensión. ¿Por qué? Por estreñimiento, por estreñimiento. Entonces, en este problema funcional, que es más frecuente en mujeres menores de 50 años, llamado síndrome de intestino irritable o de colon irritable, donde predomina el estreñimiento, aparte de laxantes, podemos utilizar tegaserot. Miren, que es un proquinético. Ya está. Diferente a este de acá, que es el alocetrón. El alocetrón es un antagonista de los receptores de serotonina. Pero miren de qué receptor, del 5-HT3. Es un antagonista. Por lo tanto, si bloqueo a la serotonina, ¿y qué hace la serotonina? Aumenta el peristaltismo. Entonces, si la bloqueo, voy a disminuir el peristaltismo. Por lo tanto, ¿dónde lo voy a utilizar? En el cuadro síndrome intestino irritable, pero cuando predomina la diarrea, pues, porque va a disminuir el peristaltismo, ¿ya? Entonces, el alocetrón es un antidiarreico, ¿ya?, que antes se utilizaba, ya no tiene mayor uso por algunos efectos adversos que demostraron bastante toxicidad. Por eso es que en este caso uno de ellos es la prolongación del intervalo QT y eso puede generar, ¿no es cierto?, una arritmia ventricular que es el Torsades de Pons. Pero miren el efecto diferente, ¿no? Mientras que el tegaserot es un agonista de los receptores 5-HT4, el alocetrón es un inhibidor de los receptores 5-HT3. Y miren el efecto diferente que tiene, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Qué otros proquinéticos tenemos? Entonces, hemos hablado con respecto a la serotonina, ¿no es cierto? Hemos hablado del agonista del 5-HT4, que es el tegaserot. Pero hay otros proquinéticos, como por ejemplo, ¿quién? Tenemos acá la metoclopramida, que está más escrito es metoclopramida, ¿no es cierto? Y la domperidona. ¿Y qué es la metoclopramida y la domperidona? Metoclopramida y domperidona son antagonistas de los receptores de dopamina. O sea, son antagonistas de los receptores D2. Porque te acuerdas que la dopamina, miren la neurona dopaminérgica, ¿qué es lo que hace? Inhibe la transmisión colinérgica. Inhibe la transmisión colinérgica. Y tú sabes que la acetilcolina
como perteneciente del parasimpático, aumenta el peristaltismo. Entonces, ¿y quién es su inhibidor? ¿Quién es el inhibidor de la transmisión colinérgica? La dopamina. Entonces hay que bloquear a la dopamina, ¿no es cierto? Al bloquear a la dopamina, estamos liberando a la acetilcolina de su inhibidor. Entonces la acetilcolina va a aumentar su transmisión. Entonces, otro grupo de prokinéticos son los antidopaminérgicos. Ese es otro grupo de prokinéticos, porque ya vimos estos de acá, que son los agonistas de los receptores de serotonina, ¿no? De los 5-HT4. Ese es otro prokinético. Entonces acá tenemos al tegacerot, que ya te mencioné, y acá tienes a la metoclopramida y a la domperidona, que son antidopaminérgicos. Que ojo, van a aumentar la motilidad, sobre todo a nivel del esófago. Van a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. Y también tienen efecto antiemético, porque la dopamina participa también en este reflejo que es el vómito, las náuseas, los vómitos. Entonces tiene reflejo antiemético, ¿ya? Entonces, ese es otro grupo de prokinéticos, los inhibidores de los receptores de dopamina, los antidopaminérgicos, ¿no? Ahora bien, algo que deben recordar es que los antidopaminérgicos, ¿no es cierto? Ustedes lo habrán visto también en psiquiatría, ¿no? Los llamados neurolépticos o antipsicóticos, ¿no? Haloperidol, clorpromacina tienen efecto antidopaminérgico. ¿Estamos? ¿Y cuál era su efecto adverso más conocido, se acuerdan? El síndrome extrapiramidal, ¿no es cierto? Parkinsonismo, distonías, disquinesias, pues no, distonías. ¿Ya? Acuérdense la clínica extrapiramidal, ¿correcto? Que también pueden producir hiperprolactinemia, ¿ya? Y eso producen entonces la metoclopramida, sobre todo. ¿Por qué? Porque la domperidona tiene baja penetración en el sistema nervioso central. No penetra la barrera hematoencefálica, mientras que la metoclopramida sí, ¿no? Penetra la barrera hematoencefálica. Por eso, ¿quién produce más este cuadro extrapiramidal, parkinsoniano? La metoclopramida, ¿ya? Genera un parkinsonismo secundario, recuerden, blefaroespasmo, etcétera, ¿no? Esta clínica motora disquinética, ¿ya? Como efecto adverso. Pero son muy utilizados en lo que, por ejemplo, viene a ser la enfermedad de reflujo, ¿ya? Cuando sobre todo predomina la regurgitación. Ahí damos metoclopramida, va muy bien, ¿correcto? En los problemas de enfermedad de reflujo, en la regurgitación. Ya está. Otro prokinético que también podemos acá, ¿no es cierto?, tener es la cisaprida. Miren, la cisaprida es un fármaco que también actúan sobre los receptores de serotonina. Entonces, al igual que el tegacerot, la cisaprida también es un agonista de los 5-HT4. Y lo que va a hacer, miren que la serotonina favorece la transmisión colinérgica, mientras que la dopamina inhibe la transmisión colinérgica, la serotonina favorece la transmisión colinérgica. Entonces, eso tienen que darse cuenta, ¿ya? Para entender, ¿no?, la parte de farmacología. Ya está. Entonces, eso es básicamente los prokinéticos. Y hay unos antibióticos que tienen efecto prokinético, que les pueden preguntar, que son los macrólidos, ¿ya? Ustedes saben que los macrólidos, ¿no?, son antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, pero tienen efecto prokinético, porque simulan la acción de la motilina, esta hormona que estimula el peristaltismo. Por eso se utiliza en las gastroparesias diabéticas, en los ilios paralíticos, podríamos utilizar, ¿no es cierto?, macrólidos. Por ejemplo, la eritromicina, 250 miligramos cada 8 horas, por ejemplo, por vía oral, tiene efecto prokinético, porque semeja la acción de la motilina. ¿Estamos? Entonces, por eso lo utilizamos como prokinético, ¿ya? Entonces, mucho cuidado que les pregunten eso. ¿Qué prokinético semeja la acción de la motilina? Los macrólidos, ¿ya? Los macrólidos. Muy bien, entonces, esos son los fármacos prokinéticos. Luego tenemos los laxantes,
¿correcto? Los laxantes. En el caso de los laxantes tenemos varios grupos. Ya recuerden que un problema muy común en los adultos y que también los niños pueden sufrirlo es el estreñimiento, ¿no? La famosa constipación, ¿ya? Pero siempre recuerden que antes de usar los fármacos, ¿no es cierto?, debemos siempre complementarlo muy bien con las medidas no farmacológicas. Y acá es algo importante, ¿no? Así como en la enfermedad de reflujo. Acuérdense, en la enfermedad de reflujo no basta con dar omeprazol y ya, ¿no? Hay que complementar con la dieta, ¿no? Evitar el consumo de grasas, evitar el consumo de azúcares simples y aumentar el consumo de proteínas. Entonces siempre hay que ver la dieta también. Y acá no es la excepción. El problema de estreñimiento, el primer régimen terapéutico es la dieta. Ya hay que consumir bastante fibra dietética, ¿no? Que están en los granos, están en las verduras, en las frutas, ¿no? Por ejemplo, las frutas que tienen bastante fibra, ¿no?, son las ciruelas, las pasas, la manzana, la pera, con cáscara, ¿no? Muchos a veces equivocamos el concepto y eso lo sabemos muy bien de los nutricionistas. No deberíamos consumir frutas en jugos, porque cuando uno consume frutas en jugos, disminuye el contenido de fibra, ¿no es cierto?, de fibra dietética. Entonces es mejor las frutas enteras, pues con cáscara, ¿no? Obviamente bien lavadas, ¿ya? Las verduras que contienen bastante fibra son el brócoli, la espinaca, por ejemplo, tienen bastante fibra, ¿ya? Pero los que definitivamente se llevan la mayor cantidad de fibra son los granos, ¿no? Y ahí tienen el salvado de trigo, que es el que tiene mayor cantidad de fibra, ¿ya? El salvado de trigo. Muy bien, pero a veces este régimen dietético, ¿no?, a veces no es cumplido al 100% por el paciente y a veces hay que acompañarlo o asociarlo de lo que vienen a ser los laxantes. Y los más fisiológicos en ese sentido son estos de acá, los llamados laxantes formadores de masa, ¿ya? Los formadores, así se les llama, formadores de masa. Ese grupo de laxantes son los más fisiológicos, porque lo que hacen es absorber agua en la luz del intestino, absorben agua, ¿no? Y entonces al absorber agua aumentan, ¿correcto?, su volumen, forman una masa que va a distender la pared, miren, del intestino, y eso, recuerden que en la pared del intestino hay mecanorreceptores. Entonces al distenderse y al activar esos mecanorreceptores van a favorecer el peristaltismo, ¿ya? Tal es el caso de estos de acá, ¿ya? Entonces tal es el caso de lo que vienen a ser las semillas de psyllium, ¿no?, de esta planta que tiene bastante contenido en fibra, la metilcelulosa, el salvado de trigo que hay preparados incluso y que les comenté que es uno de los granos que contiene mayor cantidad de fibra, ¿ya? Entonces estos son los formadores de masa, ¿ya? Y también tenemos otros tipos de laxantes que son los llamados suavizantes, ¿no?, o agentes tensoactivos, porque lo que hacen como función es ablandar las heces, ablandan las heces porque rompen la tensión superficial. Eso es lo que hacen, ¿no? Esas heces duras que se forman, lo que hacen estos agentes es romper la tensión, eso hace que el agua ingrese y miren cómo formen masas, ¿no? Pero su mecanismo es mediante el ablandamiento de la superficie o el rompimiento de la tensión superficial. Y eso hace que absorban agua y las heces se ablandan. Tal es el caso de lo que viene a ser el docusate de sodio o de calcio, ¿no?, que son reblandecedores de la masa fecal, ¿ya? Muy bien, entonces ese es un grupo de laxantes que son los más fisiológicos y estos deberíamos acompañarlos con las modificaciones en la dieta. Luego tenemos este otro grupo de laxantes que los conocen muy bien ustedes, que son los laxantes osmóticos. Los laxantes osmóticos tienen otro mecanismo de acción. Los laxantes osmóticos lo que hacen es aumentar la secreción de agua,
ese es el efecto osmótico, ¿verdad? Aumentan la secreción de agua. Como están en la luz del intestino, aumentan la absorción de agua, ¿correcto? Tal es el caso, miren, del más potente de este grupo, que es el polietilenglicol. El polietilenglicol es el más potente de este grupo, ¿ya? Luego tenemos a la lactulosa, ¿correcto? Que es en este caso, un disacárido, osmolito efectivo, que se queda en la luz del intestino y jala agua. El sorbitol, ¿no es cierto?, que es una alternativa más barata que la lactulosa, la glicerina o el sulfato de magnesio, ¿ya? El sulfato de magnesio. Recuerden que el magnesio produce diarrea, ¿verdad? Ya les dije en antiácidos, porque aumenta el peristaltismo, ¿ya? Entonces también podemos utilizar ese efecto del magnesio como efecto terapéutico, ¿ya? Entonces el efecto básicamente de estas sustancias es quedarse en la luz del intestino y eso aumenta lo que viene a ser la secreción de agua, ¿ya? La secreción de agua. Entonces son agentes osmóticos, son agentes osmóticos. El más potente, el polietilenglicol, que viene en diferentes soluciones. Por ejemplo, se emplea bastante, sobre todo en los procedimientos, ¿no? Cuando se va a hacer una colonoscopía, ¿no?, se le da al paciente solución de polietilenglicol, ¿ya? En el caso de la lactulosa, muy importante este laxante osmótico para cuadros funcionales como el síndrome intestino irritable, y también es el laxante de elección en lo que viene a ser el paciente con cirrosis. Es el laxante de elección en el paciente con cirrosis, ¿correcto? Con cirrosis. Muy bien. El sorbitol es una alternativa a la lactulosa, ¿ya? Es bastante barata, económica, ¿no es cierto? Y también tiene similar eficacia a la lactulosa, ¿ya? Y luego aquí tenemos al otro grupo de laxantes que vienen a ser, en este caso, los irritadores de la mucosa. Miren, irritadores de la mucosa. O sea, lo que hacen estos laxantes es generar un efecto irritativo en la pared del intestino, con lo cual aumenta la peristalsis, ¿ya? También participan en el bloqueo de la absorción de ciertos electrolitos que van a aumentar la retención de agua, y ello también va a favorecer, ¿no es cierto?, el aumento de la peristalsis, ¿no? Porque van a ablandar las heces se distienden y eso aumenta la peristalsis. Pero generan más un efecto irritativo. Y ahí está, por ejemplo, este grupo, el bisacodilo. Es un laxante, ¿no?, para problemas de estreñimiento, pero que tiene un efecto diferente a los demás. Irrita la mucosa, bloquea la absorción de ciertos electrolitos. Las antraquinonas, ¿no?, que oscurecen las deposiciones. Ahí tenemos la llamada cena, y también el aceite de ricino está dentro de este grupo, ¿ya? Dentro de este grupo. Muy bien, entonces eso es lo más importante en lo que vienen a ser los laxantes, ¿no? Vamos siempre de menos a más. Como les decía, el régimen dietético, acompañarlo de los más fisiológicos, que son los formadores de masa. Luego podemos utilizar los laxantes osmóticos, o al final estos de acá, que son los irritadores de mucosa. Ya está. Ahora vamos a ver a otro grupo farmacológico, que son los antidiarreicos, ¿ya? Entonces acá también hay varios conocidos. Por ejemplo, los opiáceos, los fármacos llamados opioides, tienen efecto antidiarreico, porque lo que van a hacer es disminuir el peristaltismo. Aquí es al revés, ¿verdad? Cuando decimos antidiarreico es porque disminuyen el peristaltismo. Luego también tenemos el subsalicilato de bismutol, el octeótride, el racecadotrilo, acá está mal ya, es racecadotrilo, que es otro grupo antidiarreico, ¿ya? Entonces, en el caso de los opioides tenemos codeína, loperamida, etcétera. Son ¿cómo actúan? ¿Dónde es su efecto? A nivel de los receptores de los opioides, que son los receptores mu, receptores delta, ¿ya? Son agonistas de los receptores de los opioides. En el caso de los receptores mu, que están a nivel intestinal y a nivel del sistema nervioso central, estos lo que hacen es bajar el peristaltismo, ¿no?, porque bajan la actividad motora. Y lo que vienen a hacer los receptores delta, bajan lo que es la secreción de sustancias, ¿no?, la secreción.
Entonces, sobre todo a nivel de los receptores mu, acuérdense, los opioides como la loperamida, la codeína, que también se utiliza como antitusígeno, ¿no? ¿Ya? Pero sobre todo la loperamida que empleamos acá es un agonista de los receptores mu, ¿ya? Sobre todo a nivel intestinal, más que a nivel central. El efecto es periférico, a nivel del intestino. Al estimular a los receptores mu, disminuyen el peristaltismo. ¿Y cómo sucede eso? Lo que pasa es que los receptores mu, ¿no es cierto? Estos receptores, al estimularse, van a activar a una proteína G inhibitoria, ¿ya? Con lo cual disminuyen la producción de AMP cíclico, ¿ya? Porque esta proteína G inhibitoria inhibe a la adenilato ciclasa. Y al bloquear a la adenilato ciclasa baja la producción de AMP cíclico, y si no hay AMP cíclico disminuye la entrada de sodio, y si disminuye la entrada de sodio entonces no hay motilidad, no hay despolarización y no hay motilidad a nivel intestinal, ¿no es cierto? Ya está. Otro efecto es que este receptor mu tiene ahora una proteína G estimulatoria también asociada que va a favorecer la entrada de potasio, va a favorecer la entrada, en este caso, o la salida, perdón, de potasio de la célula, con lo cual va a hiperpolarizar a lo que viene a ser el músculo liso. De esa manera disminuye entonces lo que viene a ser la motilidad, ¿ya? Entonces tiene ese efecto el estimular a los receptores mu a nivel del intestino, ¿ya? Bloquea la adenilato ciclasa, con lo cual baja el AMP cíclico, y si no hay AMP cíclico no hay entrada de sodio, por lo tanto no hay despolarización. Y por el contrario, estimula los receptores de potasio, con lo cual el potasio sale, ¿no? Porque es más abundante en el intracelular, sale, y lo que va a producir es hiperpolarización. Todo ello lleva a la disminución de la motilidad, ¿ya? Ese es el efecto entonces de los receptores de opioides, ¿ya? De los receptores de opioides. Ya está, entonces podríamos mencionar que los opioides bajan la motilidad, pero no solo eso, también bajan la secreción intestinal, ¿ya? Aumentan el tono del esfínter anal también, ¿ya? Aumentan el tono del esfínter anal. Por eso sus indicaciones terapéuticas como antidiarreicos, sobre todo lo podemos recordar en problemas funcionales, ¿no? Como el síndrome de intestino irritable, cuando predomina la diarrea. Entonces, en problemas funcionales van muy bien, problemas funcionales crónicos van muy bien. Es el caso de la loperamida, ¿ya? El subsalicilato de bismutol también tiene efecto antidiarreico, ya que con esto disminuimos la producción de prostaglandina, ¿ya? Se inhibe la síntesis de prostaglandina y eso tiene un efecto a nivel de la motilidad, ¿ya? Disminuimos la motilidad gastrointestinal, ¿ya? Gastrointestinal. Por eso se emplea en los cuadros de diarrea. Cuadros de diarrea aguda, ¿no? Por ejemplo, en las diarreas del viajero, ¿no? Producida por Escherichia coli, enterotoxigénica, ¿ya? Podemos emplear este antidiarreico. Pero recuerden, lo más importante en los cuadros agudos, más que calmar la diarrea, es hidratar al paciente, ¿no? A hidratar, nutrirlo bien, ¿ya? Más que contener la diarrea, ya que en un cuadro agudo es un mecanismo de defensa. Pero en algunos casos, como es muy severo y lleva muy rápido a la deshidratación, podemos contenerlo. El octeótride, recuerden que es un análogo de somatostatina, por lo tanto va a estimular los receptores de somatostatina, ¿no? Porque es un análogo de somatostatina. ¿Y qué hace la somatostatina? La somatostatina se parece bastante a los receptores mu, porque va a activar a los canales de potasio, con lo cual genera hiperpolarización del músculo liso. Va a bloquear la conductancia de calcio, con lo cual bloquea, ¿no es cierto? Entonces aumenta la hiperpolarización, y si bloquea calcio, no hay entrada de calcio y no hay contracción, pues, ¿no? Disminuye la despolarización. Entonces tiene ese efecto la somatostatina, potenciar la conducción de potasio, bloquear la conducción de calcio
También baja los niveles de AMP cíclico porque bloquea la adenilato ciclasa, y si no hay AMP cíclico no hay conductancia de sodio y con lo cual tampoco hay despolarización. ¿Se dan cuenta? Ya está. Entonces de ahí también se ve el efecto muy parecido a los receptores MU, ¿no? De la somatostatina. De ahí que tiene entonces su mecanismo a nivel de la motilidad, pero también a nivel de la secreción, ¿no? Y también a nivel del flujo esplácnico, porque un efecto de la somatostatina, recuerden, es bajar el flujo a nivel de la vena porta. Por eso se emplea, acuérdense, en la hemorragia varicosa, ¿ya? En la hemorragia varicosa, ¿ya? Y tiene un efecto adicional la somatostatina. La somatostatina va a activar a una fosfatasa, ¿ya? A una tirosina fosfatasa, con lo cual el receptor del factor de crecimiento epidérmico, miren, para que se active el factor de crecimiento epidérmico que estimula la multiplicación celular, necesita fosforilarse. Entonces, la somatostatina, al activar a esta tirosina fosfatasa, bloquea la autofosforilación del factor de crecimiento epidérmico. Y si este receptor no se fosforila, no estimula, pues, ¿no?, ese efecto de la división celular. Entonces bloquea la activación del factor de crecimiento epidérmico. Eso es lo que hace la somatostatina, bloquear la activación de este factor de crecimiento. Por eso es que también se emplea como tratamiento en tumores endocrinos, van a ver, como por ejemplo el tumor carcinoide, el bipoma, el glucagonoma, esos tumores que vienen del sistema neuroendocrino, acuérdense de las células APUT, de ahí derivan estos tumores, del gastrinoma, por ejemplo, ¿no? Se emplea somatostatina, ¿no? En cuadros de diarrea refractaria, por ejemplo en pacientes con VIH, en cuadros de hemorragia varicosa, estamos mencionando, ¿no?, porque baja el flujo a nivel de la porta y va a bajar entonces el sangrado, ¿no? El racecadotrilo lo empleamos también en cuadros de diarrea y su mecanismo de acción es bloquear a unos neurotransmisores que son las encefalinasas. Las encefalinasas son neurotransmisores que favorecen lo que viene a ser la motilidad intestinal. Entonces el racecadotrilo bloquea estas encefalinasas, con lo cual baja la motilidad. Se emplea también en cuadros de diarrea, por ejemplo en niños, En niños podemos utilizar esto cuando la diarrea es muy severa, ¿no?, en los cuadros agudos, ¿ya?, para evitar la deshidratación muy rápida, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, en los cuadros agudos lo más importante es la hidratación del paciente, ¿no?, más que contener la diarrea. Muy bien. Luego tenemos acá los antieméticos. Los antieméticos. Entonces hemos visto los fármacos de la patología ulceropéptica, hemos visto los fármacos que se utilizan en lo que viene a ser los laxantes, ¿no es cierto?, los proquinéticos, ¿ya?, los antidiarreicos, y vamos a terminar con los antieméticos. Entonces, ¿cuáles son aquellos fármacos que bloquean lo que viene a ser el centro de las náuseas, el centro del vómito, ¿no? Acá participan diferentes zonas y diferentes neurotransmisores. Recuerden que el centro del vómito, ¿ya?, así como para la deglución también, el centro de la tos está en el bulbo raquídeo. Ahí está el centro del vómito, ¿ya?, en el bulbo raquídeo. Entonces hay muchos aferentes que van a estimular al bulbo raquídeo para generar las náuseas, para generar los vómitos, ¿ya? Como por ejemplo tenemos acá esta área llamada postrema, ¿no?, que es una zona desencadenante, ¿ya?, de quimiorreceptores. Bueno, ahí vemos receptores de dopamina, receptores de serotonina, que van a estimular al bulbo y van a generar el reflejo del vómito, ¿no? ¿Ya? En el mismo bulbo hay un núcleo sensitivo, que es el núcleo del tracto solitario. Es un núcleo sensitivo. Miren, tiene receptores de histamina,
receptores muscarínicos, receptores de serotonina. ¿Estamos? Muy bien. A nivel del corazón, del tubo digestivo, hay mecanorreceptores, quimiorreceptores, que al estimularse también a través del glosofaringeo o del vago, ¿no? Acuérdense las famosas maniobras vagales, el cortejo vegetativo, ¿no es cierto? Cuando un paciente tiene cólico nefrítico, tiene un infarto agudo de miocardio y hacen un cólico nefrítico, un infarto, hacen un cortejo vegetativo, que miren a través de los pares craneales, el 9, el 10, van a la zona del bulbo, ¿no? Y estimulan, ¿correcto? Las náuseas, los vómitos, ¿no? Porque hay mecanorreceptores, quimiorreceptores. Por eso en esos cuadros también hay náuseas, vómitos, ¿ya? También a nivel del sistema nervioso central hay estímulo a partir de la corteza, el tálamo, etc. A nivel del sistema vestibular, miren, receptores de histamina, receptores muscarínicos. Entonces quiero que vean que acá varios receptores participan en la transmisión para estimular el vómito. Tenemos receptores de dopamina, de serotonina, de histamina, receptores muscarínicos, ¿no es cierto?, en los cuales participa el estímulo al bulbo para generar el vómito. Entonces, cuando hablamos de los antieméticos, acá básicamente hay que recordarnos de lo que viene a ser, pues, los antagonistas de estos receptores, porque al bloquear estos receptores vamos a evitar, ¿no es cierto?, el reflejo de lo que viene a ser el estímulo para la formación del vómito, ¿no?, en el bulbo raquídeo. Entonces, miren, los anticolinérgicos, claro, porque los receptores muscarínicos participan en la generación del vómito. Entonces, los anticolinérgicos, como la escopolamina, ¿no?, prima hermana de la atropina, ahí lo dejamos, la escopolamina, o más conocido como iosina, ¿no?, que se emplea muchas veces en el cólico intestinal, pero que tiene también efecto antiemético, ¿ya?, la escopolamina. Los antihistamínicos, pues, ¿no?, porque estamos viendo que los receptores H1, acuérdate, están en el sistema nervioso central, ¿ya? Los H2 están en el estómago. Entonces, los antihistamínicos, ¿no?, acá, por ejemplo, podemos mencionar este, que es el más conocido, el dimenhidrinato, ¿no?, o la prometacina, ¿no?, el famoso Gravol, pues, ¿no? El Gravol es el que contiene dimenhidrinato, ¿ya? Bloquea los receptores histamínicos. Los H1, no te confundas con la ranitidina, que es también un antihistamínico, pero bloquea los receptores H2. También los bloqueadores de los receptores de serotonina, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, hemos hablado del que ya se retiró del mercado, que es el alocetrón, ¿no? Pero tenemos otros como el dolacetrón, el ondansetrón, miren, ¿no? ¿Se acuerdan? Ondansetrón, este es un bloqueador de receptores de serotonina, ¿no? Entonces, muy bueno, por ejemplo, en casos de vómitos, cuando el paciente es sometido a quimioterapia, radioterapia en el tratamiento del cáncer, ¿ya? En el tratamiento del cáncer, ya está. Entonces, inhibidores de los receptores de serotonina. También tenemos los inhibidores de los receptores de dopamina, les había comentado. Los antidopaminérgicos son prokinéticos, pero también tienen efecto antiemético. Tal es el caso de la metoclopramida, la domperidona, ¿no? La domperidona, tienen efecto antiemético también. Entonces, mira, bloquear a la acetilcolina, bloquear a los H1, histamina, bloquear a la serotonina, 5-HT3, bloquear a la dopamina, D2. Con esos fármacos tenemos efecto antiemético. Y podemos complementarlos muchas veces, ¿no? Podemos dar metoclopramida, dimenhidrinato o la ondansetrón, dependiendo de la respuesta del paciente, ¿no? Los neurolépticos, ¿no?, porque también son antidopaminérgicos, el haloperidol, la clorpromacina, obviamente que pertenecen a diferentes familias, ¿no? El haloperidol a las butirofenonas, la clorpromacina a las fenotiacinas, ¿ya? Estos de acá son neurolépticos, lo empleamos en la esquizofrenia, en los cuadros de psicosis, pero también tienen efecto antiemético, porque como bloquean los receptores D2, ¿no?, igual que la domperidona, metoclopramida, tienen efecto antiemético, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Te pueden decir qué fármacos psiquiátricos tienen efecto antiemético,
los antipsicóticos, haloperidol y sobre todo clorpromacina, sobre todo tiene mayor efecto antiemético. En cambio, el haloperidol, acuérdate, es el que tiene más efecto para producir parkinsonismo secundario, ¿no? Parkinsonismo, sí. Y también tenemos los corticoides. No se conoce muy bien el efecto de los corticoides, porque también calmarían las náuseas y los vómitos, ¿no? Entonces, como ejemplo de caso clínico les podría poner en la gestante, ¿no? En la gestante, acuérdense, tiene un cuadro de vómitos severos, donde pierde peso más del 5%, donde se deshidrata, donde hace alcalosis metabólica, y eso se conoce con el nombre de hiperemesis gravídica, ¿ya? De hiperemesis gravídica, ¿ya? Entonces, en ese caso de la hiperemesis gravídica, recuerden que podemos dar estos fármacos, ¿ya? Por ejemplo, podemos dar divinidrenato, podemos dar metoclopramida, ¿no? Pero el que está contraindicado sí es el ondansetron, ¿ya? El ondansetron sí no se prefiere su uso en el caso de las gestantes con estos cuadros de vómitos severos, porque el ondansetron ha demostrado generar defectos orofaciales. Entonces tiene efecto teratogénico, ¿no? Defectos orofaciales, ¿ya? Y en casos severos refractarios, ¿no? De la hiperemesis gravídica, ¿qué se emplea? Clorpromacina más corticoides. Clorpromacina más corticoides, ¿ya? Se emplea en casos severos refractarios. Obviamente acompañado también de la parte no farmacológica, ¿no? La dieta fraccionada, etc. ¿Ya? Muy bien. ¿En dónde empleamos el ondansetron? Como les había comentado, un uso importante del ondansetron es en los vómitos producidos por radioterapia, producidos por quimioterapia, ¿ya? Hay una vitamina que también tiene efecto antiemético y que lo utilizamos como primera línea en la hiperemesis gravídica, que les he puesto como ejemplo, que es la vitamina B6. La vitamina B6 o piridoxina, ojo, que también se utiliza cuando empleamos, acuérdense, isoniazida para evitar el efecto neuropático, ¿no? La neuropatía periférica, damos piridoxina o vitamina B6 asociado a isoniazida. Y un efecto también de la vitamina B6 es que tiene efecto antiemético, por eso también lo empleamos en la gestante, ¿ya? La piridoxina como antiemético.